Buen día, el día de hoy vamos a realizar nuestro análisis de población para la asignatura de Desarrollo Humano y Sociedad. Mi grupo está conformado por Juan Pablo Rivera, Carolina Mosquera, Alejandro Peña y Nico López, y yo, Luisa Hernández. En primera instancia vamos a hablar de la población que nosotros elegimos. Nosotros elegimos a la población con discapacidad porque consideramos que ellos pues, se caracterizan por la vulneración de sus derechos y quisimos hacer un énfasis en las personas con discapacidad cognitiva porque consideramos que ellos pues no tienen la misma posibilidad de participación que las personas que tienen pues todas las capacidades. Sin embargo, consideramos que nosotros, teniendo una relación con el desarrollo humano, podemos hacer un análisis que tenga una función y que claramente nos dé resultados para que tengamos más en cuenta a esta población. El siguiente punto que vamos a hablar es sobre la definición de la población en condición de discapacidad. La definición de la población en condición de discapacidad se refiere a aquellas personas que tienen limitaciones tanto físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo, que al interactuar tienen diferentes barreras que le pueden impedir la participación social en diferentes ambientes, en condición, bueno, diferente a los demás, con los demás. Específicamente nosotros vamos a hablar de la discapacidad cognitiva. La población con discapacidad cognitiva se basa en personas que tienen limitaciones en su, limitaciones en su funcionamiento intelectual, en habilidades mentales, como la comprensión, el razonamiento, el aprendizaje y la memoria. En las casos pueden también ser varias y esto les hace una limitación a la participación en la sociedad, en el acceso a la educación, en el empleo y la atención médica. Bueno, a continuación hablaremos sobre las estadísticas sobre la gente con discapacidad en Bogotá. En Bogotá hay 437.000 personas con discapacidad y estas son las estadísticas. Y ahora abordaremos la ocupación de las personas con discapacidad según el DANE, en el cual el primer criterio es relacionarse o interactuar con los demás. En mujeres es del 63% y en hombres del 37%. Segundo, tenemos comer, vestirse, bañarse por sí mismos. En mujeres es del 48,3% y en hombres del 51,7%. Siguiente, entenderse y aprender, recordar o tomar decisiones. En mujeres es del 44% y en hombres es del 55,6%. Agarrar o mover objetos con las manos, 59% en mujeres, 41% en hombres. Mover el cuerpo, caminar, subir o bajar escaleras, 55,2% en mujeres y 44,8% en hombres. Ver de cerca, de lejos o alrededor, 60,5% en mujeres y en hombres del 39,5%. Hablar o conversar, en mujeres está 68,5% y en hombres 41,7%. Oír, voz o sonidos, 50,7% en mujeres y 49,3% en hombres. Y como problemática abordamos, como primero, que las personas con discapacidad obtienen unos ingresos 18,3% inferiores a las personas sin discapacidad. También una de cada 10 personas con discapacidad entre 15 y 59 años no sabe ni leer ni escribir. Y por último, el 45% de las personas con una discapacidad severa, entre 1 a 2 personas tienen una enfermedad crónica. Bueno, lo siguiente con lo que vamos a continuar son las estadísticas a nivel internacional. Estas son las estadísticas. Listo. Algo que tenemos que tener en cuenta son las limitaciones que impone la ONU pues, para hacer las estadísticas a nivel internacional. En total son 8. La primera es relacionarse o interactuar con los demás. Las mujeres tienen un porcentaje de 63,0% y los hombres de 37,0%. El segundo es comer, vestirse, bañarse, bueno, todo lo que una persona de manera individual logra hacer. La mujer tiene un porcentaje de 48,3% y el hombre de 51,7%.
El tercero es aprender, entender, tomar decisiones, analizar, bueno. La mujer tiene un porcentaje de 44.4% y el hombre de 55.6%. El siguiente es mover objetos, tener capacidades motrices de peso. La mujer tiene un porcentaje de 59.0% y los hombres de 41.0%. El siguiente es mover el cuerpo, caminar, bajar escaleras, todas las capacidades motrices. La mujer tiene un porcentaje de 55.2% y el hombre de 49.0%. El siguiente es ver de lejos o ver en general. La mujer tiene un porcentaje de 60.5% y el hombre de 41.7%. El siguiente es hablar y relacionarse y la mujer tiene un porcentaje de 52.0% y el hombre de 56.7%. Y el siguiente es oír sonidos. La mujer tiene un porcentaje de 30.7% y el hombre de 44.3%. Es importante hablar de las problemáticas que impone la ONU, pues la problemática en general que impone la ONU. Para ellos, las personas con discapacidad no tienen la posibilidad de tener acceso a muchos servicios que las personas con capacidades completas logran tener. Por decirlo así, la educación, el trabajo, la participación en los ámbitos sociales. Todo esto influye en que la vida de una persona con discapacidad no sea sana y completa. Y según la ONU, esta es la principal problemática que hay en el mundo. Con base en la preocupación inicial, ¿cómo se relaciona la problemática actual? Las personas con discapacidad cognitiva enfrentan obstáculos para participar en la sociedad debido a la discriminación y falta de oportunidades y la no accesibilidad. Esto limita su capacidad para disfrutar de sus derechos humanos y sociales, destacando la necesidad de medidas de inclusión y respeto a su dignidad y autonomía. La política pública de discapacidad para Bogotá en el decreto 089 del año 2023 tiene como objetivo promover la inclusión social, el ejercicio pleno de los derechos y la participación activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida en la ciudad. Y ofrece así programas como la inclusión social, el acceso y la accesibilidad, la rehabilitación funcional, la rehabilitación integral, el enfoque inferencial, todo el tema del derecho de la salud, del derecho a la educación, la protección social, el derecho al trabajo, el derecho al transporte, el derecho pues a la cultura, también ofrecen el derecho a la recreación y pues el deporte, el derecho a la vivienda y el derecho a la justicia. Sí, les vamos a hablar sobre las capacidades según Marta Nussbaum, que las aplicamos en nuestra población. En la población en condición de discapacidad cognitiva, en primero está la vida. Su vida es mucho más complicada, ya que tienen ciertas limitaciones y no se pueden desarrollar comúnmente lo haría una persona normal. En el área de la salud es mucho más difícil que ellos accedan a ciertos tratamientos o a ciertas citas que requieren, por su discapacidad. También a exámenes y les ponen mucho peso. Integridad física. Estos al tener una discapacidad tienden a ser más vulnerables y otras personas se pueden llegar a aprovechar de esto. En sentidos, imaginación y pensamiento, las personas en condición de discapacidad cognitiva suelen sentir de diferente manera, a imaginar de diferente manera y tener un pensamiento muy diferente a los que una persona comúnmente tendría. En cuanto a emociones, son mucho más vulnerables, por así decirlo, sienten más y son mucho más sensibles que otras personas. En razón práctica, pues estos no se pueden desarrollar igual que las otras personas y no pueden hacer las mismas actividades que otras personas lo harían comúnmente. Continuando con las problemáticas según Marta Nussbaum, tenemos la afiliación, el cual pues se caracteriza por la discriminación y pues por su condición, así que tengan bajas posibilidades para la socialización. En las otras especies tenemos que no tienen esta capacidad, ya que pues no les permiten experimentar su propio dolor, su propio placer y pues lograr tener sus intereses propios. En el jugar
la mayoría de las veces ellos logran hacerlo, pues hay siempre un impedimento en el cual la discriminación hace que ellos tengan esa baja socialización y pues no tengan el acceso a todas estas herramientas para su desarrollo. También tenemos el control por el entorno, este influye pues en el desarrollo y las capacidades que tiene pues cada individuo. En lo político, pues las personas no tienen la capacidad de participar de manera activa más allá pues de una elección. Y en lo material, al no tener pues el desarrollo económico, se les dificulta la adquisición de bienes y pues de raíces. Desde las necesidades según categorías existenciales y necesidades según categorías axiológicas propuestas por Max Neff, aplicadas a las personas con discapacidad cognitiva, tenemos a la subsistencia. Tenemos en el ser la salud física y mental y adaptabilidad. En tener también tenemos trabajo, en hacer también trabajo y en estar vital y social. En cuanto a sus satisfactores, según el decreto 089 del 2023, apartado 2.1, el aumento del índice de participación y de representación de las personas con discapacidad y organización, es decir, para personas con discapacidad en diferentes espacios, instancias y escenarios de participación política y ciudadana. En cuanto a protección, desde el ser, autonomía, cuidado, equilibrio, desde el tener, sistema seguro, ahorro, seguridad y social, desde el hacer, planificación, defender, cuidar, desde el estar, vital y la moral. En cuanto a satisfactores, el apartado 4.2 menciona aumentos de la capacidad en la ciudadanía para el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos y la eliminación de la discriminación. En cuanto a afecto y amor, en ser tenemos autoestima, respeto y receptividad. En tener tenemos parejas, amistades y familia. En hacer tenemos expresión de emociones y cuidar, y en estar privacidad y espacios de encuentro. En cuanto a los satisfactores, tenemos el apartado 3.5, el cual menciona entidades distritales del sector central y descentralizar que cuentan con ajustes razonables para la eliminación de barreras comunicativas y físicas. Por otro lado, tenemos el entendimiento. Desde el ser tenemos a la conciencia crítica, receptividad, disciplina y la racionalidad. Desde el tener, políticas educacionales y políticas comunicacionales. Desde el ser, investigar, educar, analizar e interpretar. Desde el estar, escuelas, universidades. En cuanto a los satisfactores en estos ámbitos, tenemos el apartado 3.3, el cual menciona acciones pedagógicas y comunicativas dirigidas a promover las dinámicas de la movilidad segura, incluyente y accesible. Continuando con participación tenemos en ser, disposición, omisión, pasión. En tener tenemos responsabilidades, trabajo. En hacer tenemos afiliación, proponer, discrepar, acatar y acordar. Y en estar tenemos partidos. Y los satisfactores tenemos en el decreto 083 de 2023, en el componente 8, en el cual establece garantías para la participación de personas con discapacidad, reconociendo como sujetos de derechos y promoviendo inclusión en decisiones públicas. Y esta asegura espacios participativos para las personas con discapacidad para fomentar su participación. En ocio tenemos en ser, tranquilidad, en tener, fiestas y calma, y en hacer, abstraerse, y en ser, intimidad. Y como satisfactor tenemos en el decreto 089 de 2023, aborda la ley 181 de 1995, que promueve programas especiales de deporte, educación física y recreación para las personas con discapacidad, facilitando su participación de actividades de ocio adaptadas. La siguiente es creación.
en la cual tenemos el ser, intuición, audacia, racionalidad, autonomía. En tener tenemos destrezas, en hacer tenemos diseñar e interpretar, y en estar audiencias, espacios de expresión y ateneos. Y como satisfactor tenemos el decreto 089 que aborda la ley 1996 de 2019, el cual garantiza a personas con discapacidad su autonomía para la libertad de tomar decisiones y realizar proyectos personales respetando su derecho de autodeterminación y el desarrollo de la personalidad. Este enfoque fomenta la creatividad, la creación en el desarrollo de las habilidades para las personas con discapacidad. La siguiente es identidad, en la cual tenemos el ser, pertenencia, coherencia, autoestima. En hacer tenemos actividad, en tener tenemos símbolos, hábitos y roles, y en hacer tenemos comprometerse, confrontarse, definirse, reconocerse, bienestar. Y como satisfactor tenemos en el decreto 089 que aborda la identidad, de reconocer la existencia de la pluralidad de condiciones e identidades y expresiones humanas de las personas con discapacidad y su familia, por respeto de reconocimiento de las diferencias y la individualidad. Y por último tendremos libertad. En ser tenemos autonomía, autoestima, voluntad y derechos. En hacer tenemos discrepar, diferenciarse, arriesgarse y asumir. Y en estar tenemos plasticidad espacio-temporal. Y como satisfactor en el decreto 089-2023 se aborda el artículo 8 de la Política Pública de Discapacidad para Bogotá, que destaca la importancia de reconocer la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad para protegerlas de la discriminación. Bueno, por último vamos a hablar de los pilares del desarrollo con relación a la población que elegimos. Son 4 pilares. El primero es tener una existencia sana y duradera. Para nadie es un secreto que las personas con discapacidad no tienen las mismas posibilidades de participación que tiene una persona del común. Sin embargo, esto sería muy útil para que la persona le dé un significado a su autonomía. Y no solo eso, sino que sea feliz. De esta forma, esto se vería desarrollado en los otros ámbitos de su vida y generaría una vida sana y duradera, porque todo esto le permitiría sentirse útil en el entorno en el que está. Y no solo eso, sino que pues tal vez hay diferencias dentro de los ámbitos en los que podría participar, pero hay ámbitos en los que él pertenece. Y en los ámbitos en los que una persona pertenece y sabe del tema, lo ha vivido, ¿por qué no participar en él? Esa es la primera instancia, pues en general es una persona que logra tener un papel, que logra tener un desarrollo en su comunidad y a nivel personal, va a tener una vida sana y duradera. El segundo pilar es el acceso al conocimiento. Claramente hay factores importantes que se deben tener en cuenta en el momento de educar a una persona con condición de discapacidad y más cognitiva, pero hay 5 cosas que nosotros consideramos que son importantes para que una persona logre adquirir los conocimientos que en su condición son los que puede tener y son los generales y los que lo van a hacer tener un desarrollo normal en su vida. El primero es adaptación a formatos adicionales teniendo en cuenta su condición. El segundo es apoyo personalizado. El tercero es educación inclusiva. El cuarto es un enfoque creativo que mejore la funcionalidad del estudiante. Y el quinto es el apoyo familiar. Esto ayudaría a que la persona logre tener una educación con un objetivo y con una funcionalidad. Y de esta forma puede desarrollarse más allá, lograr tener un trabajo tal vez, o lograr tener simples conocimientos que lo van a hacer sentirse realizado. El tercer pilar es tener recursos materiales suficientes. Claramente esto depende de la condición de discapacidad que tenga la persona, ¿no? De la gravedad que éste tenga. Hay personas que pues dentro de su condición se les dificulta hacer muchas cosas a nivel logístico tal vez o a nivel funcional, pero pues en este caso es difícil que una persona logre tener recursos materiales suficientes, pues porque esto se adquieren a raíz del trabajo. Sin embargo, hay otras personas que
tienen una condición de discapacidad, pero tienen muchas más habilidades. Y estas habilidades influyen directamente en que esta persona a largo plazo o a corto plazo logre tener materiales suficientes y recursos en su vida para tener una vida en bienestar y una vida digna. El cuarto pilar es la participación en asuntos que competen a las personas. Claramente, como es en el primer pilar, sentimos como grupo que la participación de una persona, sea discapacitada, tenga condición de discapacidad o no, no lo hace con menos posibilidades de participar. Entonces, para nosotros tienen las posibilidades, pero actualmente esto no se ha desarrollado. Aunque las tienen, el entorno, la sociedad no les permiten desarrollarse en ese aspecto. Entonces, ellos tienen la capacidad, tienen el potencial para hacerlo, tienen opiniones que son importantes para la sociedad, incluso a los que no pertenecemos a su comunidad, pero aún así no tienen la posibilidad aún. Y ya, nosotros consideramos que estos 4 pilares son realmente importantes para tener en cuenta de que el propósito de nuestro análisis es hacer una introspección de pensar el valor que tienen las personas con esta condición y tener en cuenta que aunque es una condición que los diferencia, no significa una condición discriminatoria o una condición que los haga menos que a los demás. Gracias.